Bien, vamos a continuar con los exámenes de curso 2022-2023. En este caso es el modelo de febrero, el modelo B, el segundo de la primera vuelta de la asignatura de diseño de investigación y análisis de datos. La primera situación que aparece ahí, que como bien sabéis abarca hasta el tema 4, la primera situación es normalmente de hasta dos grupos, temas 5, 6 y 7 ya son tres o más grupos, que serían los temas 5, 6 y 7, y la última de las situaciones que se suele centrar en análisis de la regresión, que sería el tema 8. Bueno, la primera situación, que yo creo que es bastante sencillita, me habla de que Álvarez y Moral en el año 2020 estudiaron el uso problemático de teléfonos móviles y de redes sociales en adolescentes. Entre otros instrumentos, utilizaron la escala de adición a redes sociales, EARS, y utilizaron una muestra de 285 participantes, 167 chicas y 118 chicos, con una edad media de 15,7 años y una cuasi desviación típica igual a 1,2, obteniéndose los datos resultados para la variable obsesión por el teléfono móvil del IARS en función del género. Ahí aparecen los datos. Bueno, ahí aparece pues un resumen. En total tenemos 285 participantes. Y para esos 285 participantes en conjunto, que es lo que me dice aquí, se obtuvo una edad media de 15,7 años y una cuasi desviación típica de 1,2. Y posteriormente me da los datos desglosados, que son los que aquí aparecen, diferenciándose entre chicos y chicas. Este sería un resumen. Y la situación, pues yo creo que es bastante sencilla de leer y de analizar. Es decir, trataremos de ver si existen diferencias significativas entre los chicos y los chicos. Tenemos dos grupos. La primera pregunta que me dicen es que con un nivel de confianza del 95%, los límites del intervalo de confianza para la varianza poblacional de la edad de los participantes vale aproximadamente. Entonces, bueno, me tendría que quedar con la parte de la izquierda, que es donde están todos los participantes, y tendría que construir un intervalo de confianza para la varianza poblacional, tal y como ya aparece, con un nivel de confianza del 95%. Bien, tengo que darme cuenta que como el número de datos es mayor que 100, 285, tal y como veis en el formulario, tengo que utilizar una Z. Pues empiezo en primer lugar calculándome para una Z, para una normal 0,1, el intervalo de confianza correspondiente al mismo nivel de probabilidad. Yo siempre busco el de la derecha, en el caso de la Z también podría optar por buscar el de la izquierda. Si yo busco el de la derecha, la probabilidad que se tiene que acumular hasta él sería este 0,95 que veis en azul, más la mitad del 0,05 que queda fuera, en total 0,975, que es de donde saco este valor de 1,96. Mirando en el formulario veo que para calcular el error máximo tengo que multiplicar el z1 menos alfa medio por s cuadrado por la raíz entre 2 entre n, el z1 menos alfa medio que acabo de calcular, que es 1,96, y el S mayúscula es, me da igual que sea el Sn menos 1 o el Sn, porque cuando la n es mayor que 100 la diferencia es tan pequeña que puedo poner cualesquiera de los dos valores. En este caso el que tengo, que es Sn menos 1, lo elevo al cuadrado, por la raíz cuadrada de 2 entre 285, que como veis es el tamaño muestral, el número de datos. Haciendo las operaciones, eso me da 0,2364, que sería, como sabéis, el ancho del intervalo. Para construir el intervalo de confianza, esta sería la fórmula, pues cojo 1,2 al cuadrado y le sumo y le resto respectivamente la anchura del intervalo, el error máximo, obteniendo estos dos extremos. Con una probabilidad del 95%, yo sé que la varianza poblacional se encuentra entre estos dos valores. Por lo que, como veis, la respuesta que más adecua sería la B, B de Barcelona. Segundo, me piden cuál es el tamaño de la muestra para estimar la proporción también poblacional de chicas, en este caso, con un nivel de confianza del 99% y un error máximo de 0,05. Nos piden el tamaño de la muestra en una estimación de una proporción. Eso está claro que es lo que me piden. También en este caso tendría que utilizar una Z, ¿vale? La diferencia es que el nivel de confianza ya no es como antes del 95%, sino del 99%, con lo cual me voy a una normal 0,1, tendría que determinar el valor de la derecha, viendo que hasta él se tiene que acumular una probabilidad, en este caso de 0,995, y ese valor sería el 2,58. Y la fórmula para calcular la n que podéis ver en el formulario es p por 1 menos p raíz cuadrada de z cuadrado 1 menos alfa medios
entre el error máximo, también elevado, no lo olvidéis, al cuadrado. Vale. En el caso de las chicas, tengo que calcular cuál es el valor de la proporción correspondiente, ¿no? La P sería 167, fijaros que hay 167 chicas de los 285, con lo cual en la muestra la proporción de chicas es de 0,586. Ese sería el estimador que tendría de la proporción poblacional. Sustituyendo la n, despejando la n, me queda, haciendo todas estas operaciones que aparecen ahí, 645,95. Redondeando, pues la respuesta correcta sería la A. Tendría que coger una muestra de 646 personas para estimar la población de chicas que hay en la población con un nivel de confianza del 99% y un error máximo de 0,05. Pregunta 3. Para decidir si se consideran las varianzas de la variable EARS de chicas y chicos iguales o diferentes, se aplica el contraste de hipótesis correspondiente, obteniéndose un valor de la F de 1,12. Por lo que se supone que las varianzas poblacionales son, pues eso es lo que me preguntan, que si son iguales o que si son diferentes. Hombre, como ventaja es que me dan el valor de la F directamente ya calculado y en función de ello me piden que cuál es la decisión que tengo yo que adoptar. Tengo que tener claro que el contraste que estoy haciendo siempre es si las varianzas poblacionales son iguales dentro de los chicos y dentro de las chicas, ¿vale? En este caso, cuando se hace un contraste de igualdad entre dos parámetros poblacionales, siempre la desigualdad la lleva la hipótesis alternativa, ¿eh? Nunca lleva la igualdad la hipótesis alternativa. Con lo cual, aquí debería poner hipótesis nula, ¿vale? Y aquí también debería poner hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que las varianzas dentro del grupo de los chicos y de las chicas son diferentes, la hipótesis nula es que son iguales. Y ya sabéis que cuando se hace un contraste para una igualdad de varianzas, las varianzas me las llevo a la izquierda dividiendo, por eso a la derecha queda un 1, no un 0. Si fuese para una igualdad de media, me las llevaría restando y por eso a la derecha queda un 0. El valor de la F, efectivamente, mirando en el formulario, da el 1,12 que ya me dijeron. Y aquí es lo que me preguntan. Yo lo que voy a hacer es calcular cuáles son los valores críticos y para calcular los valores críticos a una F 120, 120 que son los grados de libertad, pues los valores críticos son 1,606 y 0,6227. Para calcular esos valores críticos me voy a una F 120, 120 y veo que la probabilidad que se acumula hasta el más grande, hasta este 1,606, tiene que ser 0,995. Y este valor que aparece aquí es, cuidado, que cuando la F no es simétrica. El valor de la F que aparece aquí lo tengo que hacer con la propiedad recíproca. Este es el inverso, 1 entre 1,606. Entonces, la respuesta es que son iguales, dado que el nivel crítico P es mayor que 0,1, ¿vale? 0,99, 1,606. Evidentemente, el 1,12 pues estaría por aquí, con lo cual cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual no hay diferencias significativas entre las varianzas de los dos grupos. Muy bien. Para el nivel de confianza, me dice del 99%, los límites del intervalo de confianza en valor absoluto para la diferencia de medias entre chicas y chicos vale aproximadamente, bueno, pues nos piden un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Entonces, bueno, asumiendo poblaciones, varianzas poblacionales iguales entre chicos y chicas, tal y como vi en la pregunta 3 que debería asumir o que podría asumir, según el formulario, esta es la fórmula para calcular el error máximo. Esta es la fórmula para calcular el error máximo, el ancho del intervalo, y aquí abajo aparece el procedimiento para construir dicho intervalo de confianza. Vale. En este caso, fijaros que tendría que utilizar una T de Student con 283 grados de libertad. En el momento en que la T de Student supera los 100 grados de libertad, se aproxima mediante una Z. Por lo tanto, el valor que yo obtengo sería el de la Z correspondiente, que es 2,58. Para calcular el error máximo, según la fórmula que antes vimos, lo único que hago es sustituir todos los valores y obtendría que el ancho del intervalo vale 2,44. Y por último, para determinar cuál es el intervalo de confianza, a la diferencia entre las dos medias, que sería 32,82 menos 29,75, le sumo y le resto respectivamente la anchura del intervalo que viene determinada por ese error máximo. Y eso me da como resultados 0,63 y 5,51. Por lo que el intervalo de confianza que más adecua a la respuesta, como veis, es la C.
Quinta pregunta. Si queremos contrastar la hipótesis de que en la población no existe diferencias entre las medias de chicos y chicas para variable ARS para un nivel de confianza para un alfa de 0,01 y teniendo en cuenta el resultado del intervalo de confianza calculando en la pregunta anterior, ¿qué es lo que yo tendría que resolver? Pues hombre, nos piden decidir en un contraste sobre la diferencia de medias a partir de un intervalo de confianza. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues simplemente interpretar este intervalo de confianza. ¿Qué puedo yo saber a partir del intervalo de confianza? Pues que con un nivel de confianza del 99%, la diferencia de las medias entre los dos grupos oscila o está entre esos dos valores. ¿Vale? Esto es lo que aquí acabamos de poner. La diferencia en valor absoluto entre la media de los dos grupos en la población, ¿eh?, estaría entre 0,63 y 5,51 con una probabilidad de 0,99. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Pues que podemos concluir que existen diferencias significativas entre las medias de los dos grupos, dado que el valor cero no se encuentra dentro de ese intervalo. Para que no hubiese diferencias, la diferencia de las medias tendría que ser cero. ¿Es posible que el cero esté dentro de ese intervalo? No. ¿Con qué nivel de confianza? 99%. 6. Si queremos contrastar la hipótesis de que en la población no existen diferencias entre las medias de chicas y chicos para variable EARS y suponiendo que el estadístico del contraste hubiese sido t igual a 3,24, ¿cuánto habría valido el nivel crítico aproximadamente? Bueno, nos piden decidir en el nivel crítico asociado con el estadístico en un contraste de hipótesis. Bueno, en este caso, fijaros que el contraste es bilateral. La hipótesis alternativa es que la media de las chicas es distinta que la media de los chicos. Hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medias de las chicas y de los chicos. Es un contraste, como veis, bilateral. El nivel de confianza sería el que fuese, 1 menos alfa, y el resto de la probabilidad alfa la tendría dividida en dos mitades. Alfa medios por la izquierda, alfa medios por la derecha. En el supuesto de que el estadístico del contraste hubiese sido t igual a 3,24, la probabilidad, la que he señalado en rojo, que quedaría hacia la derecha, sería de 0,0006. Pero tener cuidado que al ser el contraste bilateral, para calcular el nivel crítico, esa probabilidad la tengo que multiplicar por 2. Por lo tanto, el nivel crítico no sería 0,0006 como peligrosamente aparece en la respuesta A, sino que sería el doble, 0,0012, tal y como aparece en la pregunta B, que es la correcta. Tened cuidado que siempre para calcular el nivel crítico, cuando el contraste es bilateral, tengo que calcular, está repartido en dos partes, igual que el alfa, igual que la significación. Tengo que multiplicar por 2. 7. Al comparar las medias de chicas y chicos en las variables EARS, se obtiene un tamaño del efecto igual a 0,39, lo que nos permite interpretar que, bueno, sabéis que el tamaño del efecto lo que establece es qué diferencia hay entre la media del primer grupo y la media del segundo grupo. Como observación, fijaros que las chicas son las que tienen una mayor media, 32,82. Pues esta diferencia aparece tipificada en relación con una normal 0,1. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues lo que ya tantas veces os he dicho. Cuando te dan ese valor correspondiente al tamaño del efecto, veo cuál es su probabilidad correspondiente en una normal 0,1, porque aparece normalizada, y me queda que vale 0,6517. Y ahora ya la interpretación es sencilla. Desde la perspectiva del grupo que está a la derecha, las chicas. ¿Qué puedo decir de las chicas? Pues que el 65,17% de las chicas superan la media, importante eso, la media del grupo de los chicos. Al revés, pues 1 menos 0,6517, pues sería el 34,83%. Pues el 34,83% de las chicas queda por detrás, o no supera, me da igual decirlo de una manera que la otra, la media del grupo de los chicos. Desde la perspectiva del grupo que está a la izquierda, que es el de los chicos, pues exactamente lo mismo. ¿Qué puedo decir? Pues que el 65,17% de los chicos quedan por detrás de la media obtenida por las chicas. Y el 34,83% de los chicos quedan por encima o superan la media de las chicas. Comparando todas las opciones que me dan, pues la C es la que se corresponde con esta de aquí. El 34,83% de los chicos superan la media del grupo de las chicas. Opción correcta, por tanto, la C. Octava.
Considerando los contrastes de hipótesis de diferencia de media, generalmente la varianza de la distribución muestral es mayor, pues en un diseño de dos muestras independientes, en un diseño de dos muestras relacionadas, siempre son iguales. Hombre, lo más normal es que haya mayor variabilidad cuando las muestras son independientes que cuando las muestras son relacionadas. ¿Por qué? Pues porque cuando las muestras son relacionadas, los sujetos son los mismos. Evidentemente, la variabilidad va a ser más pequeña que cuando tengo muestras independientes que además de intervenir el factor, intervienen sujetos diferentes, ¿no? La 9. ¿Cuál de los siguientes estimadores de su correspondiente parámetro poblacional es suficiente e insesgado? La varianza no, de hecho el motivo por el cual se utilice la cuasi desviación típica es porque ese es el que es insesgado. ¿La media aritmética? Sí, la media aritmética es el que se utiliza para estimar la media poblacional. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Y pasamos sin más a la situación 2, como decía y digo, temas 5, 6 y 7. Es decir, vamos a ver que vamos a tener ya más de dos grupos. Tendré que estudiar si existen o no diferencias entre ellos debido a la presentación de un determinado factor. Fijaros que me aparecen ya en la propia tabla fuentes de variación, suma de cuadrado, grado de libertad y medias cuadráticas. Vamos a leerlo y me dicen que un estudio de Cicabo y Vera en el 2012 analiza la influencia del sentido del humor en la satisfacción marital de las parejas, obteniendo resultados contradictorios con aquellos que indican que el humor fortalece el contacto emocional, facilita la resolución de conflictos y contribuye a disminuir sensaciones negativas que pueden conducir a la destrucción de la relación. Muy bien. Aquí es donde empezamos, digamos, el problema. Imagine que dispone de una muestra de personas que tienen una relación estable, han respondido a la escala multidimensional del sentido del humor, es decir, que se les ha hecho un test para cuantificar o medir su sentido del humor, y con las puntuaciones registradas formamos tres grupos, con el mismo número de sujetos. A uno los distribuimos en el grupo alto, al que vamos a llamar A, otro en el grupo medio, al que vamos a llamar M, y otro en el grupo bajo, al que vamos a llamar B. Y todos ellos responden también a la escala de satisfacción marital S, donde a mayor puntuación, mayor satisfacción en relación, obteniendo esos los resultados parciales que se muestran en la siguiente tabla. Bueno, ¿qué es lo que podemos o qué es lo que tenemos que tener claro? Pues lo que yo quiero determinar es si el sentido del humor, que tiene tres niveles en el estudio, alto, medio y bajo, influyen en la variable dependiente satisfacción en las relaciones de pareja. Eso es lo que yo tengo que tener claro. También tengo que tener claro que en los tres grupos hay el mismo número de sujetos, es decir, que es un diseño que va a ser equilibrado. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener claro que es un estudio de tres grupos independientes con el mismo número de sujetos. Es un diseño con tres muestras independientes y un único factor. ¿Dónde me tengo que ir a calcular la F? ¿O cómo tengo que calcular la F? Pues teniendo en cuenta que las muestras son independientes y que hay un único factor, pues tendré que dividir para calcular la F la media cuadrática inter, es decir, entre los diferentes grupos, entre la media cuadrática del error, la que se da dentro del grupo. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es resolver el problema y después responder a las preguntas. Lo primero que tengo que tener claro es que la hipótesis que tengo que plantear siempre en un modelo ANOVA, hipótesis alternativa es que el factor es influyente en la variable, hipótesis nula que el factor no influye. En este caso, que la media dentro del grupo de los que tienen un nivel alto es igual que los que tienen un nivel medio e igual que los que tienen un nivel bajo, esta es la hipótesis nula, y la alternativa que hay diferencias al menos para alguna de las parejas. Y lo que voy a intentar es trasladar los datos que me dieron, esos son los datos que me han dado, y a partir de ahí voy a intentar confeccionar toda la tabla ANOVA. Bien, lo primero que tengo que poner claro es en rojo lo que yo puedo deducir de lo que me dicen. La A vale 3, recordar que la A es el número de niveles, por lo tanto la columna de los grados de libertad la puedo rellenar sin ningún problema. A menos 1 valdría 2. Fijaros que aquí tendría n menos A, que valdría 12, ¿vale? 14 menos 2 de aquí, y n menos 1 valdría 14. Por lo tanto, yo ya puedo deducir que los individuos que participaron fueron 15 y que en cada uno de los niveles había 5. 15 entre 3 niveles, 5 personas habría. Vale.
Lo siguiente que voy a hacer es deducir este valor de aquí. Yo normalmente divido la suma de cuadrados entre los grados de libertad para obtener la media cuadrática. Como quiera que me dieron la media cuadrática y los grados de libertad, pues lo que hago es lo contrario de dividir, que es multiplicar. Esta suma de cuadrados intra la obtuve multiplicando 4,5 por 12. ¿Cómo puedo obtener ahora esta media cuadrática correspondiente a inter, correspondiente al factor? Pues multiplicando, perdón, dividiendo 50 entre 2, que evidentemente me da 25. La suma de cuadrados totales simplemente sumo. Y por último, para calcular la f, lo único que tengo que hacer es dividir la suma cuadrática correspondiente al factor, la suma cuadrática inter, entre la suma cuadrática del error, intra. Y eso me da como resultado 5,56. Los grados de libertad serían, en este caso, como veis, 2 en el numerador, 12 en el denominador. Bien, y una vez que llego ahí, me pongo a resolver pues, mi problema. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la hipótesis nula de esta investigación? Pues la que se corresponde con la hipótesis nula de esta investigación, como veis, sería la B. La satisfacción marital es la misma para los tres grupos. No hay diferencias. El factor no es significativo. ¿Se trata de un diseño? ¿De qué tipo? Pues de dos muestras independientes tomadas de dos en dos. Pues evidentemente que no. ¿De tres muestras relacionadas intersujetos? No, tengo tres muestras, pero no son relacionadas. ¿Equilibrado intersujetos y de tres muestras? Pues sí, es equilibrado, hay el mismo número de individuos en todos los grupos. Es intersujetos, porque son de muestras independientes y hay tres grupos. ¿Cuál es el número total de sujetos participantes en la investigación? Pues ya antes lo deduje. El número total de sujetos era 15. Eso lo veo porque los grados de libertad total son n-1, como quiera que esto vale 14, pues en total habría 15 sujetos. La suma de cuadrados totales de todas las puntuaciones de los sujetos, ¿cuánto vale? Pues la suma de cuadrados totales, como veis, correspondiente al total, pues sería 104. Este 104 que aparece aquí. Respuesta correcta sería la A. ¿Cuál sería el valor del estadístico del contraste que se obtiene? Pues como veis, el valor del estadístico de contraste que obtuve mediante la tabla nueva vale 5,56. Me preguntan ahora que si el estadístico del contraste hubiese sido 6,42, no ese 5,56 que he obtenido, ¿cuál habría sido el nivel crítico? Bueno, pues para calcular el nivel crítico correspondiente a ese 6,42 me voy a una F con 2,12 grados de libertad respectivamente. Ese 6,42 no viene, entonces el más cercano que aparece son el 5,96 y el 6,927. Veo que la probabilidad correspondiente al 6,927, la que queda por encima es 0,010 y la que queda por encima del 5,096 es 0,025. ¿Qué puedo decir entonces? Pues que la probabilidad que me piden estaría acotada entre esos dos valores, entre 0,010 y 0,025. Por lo tanto, vamos a ver cuál de las opciones es la correcta. ¿Es correcta la opción A? No. La P tendría que ser más pequeño que 10 y la P es 0,010. Aquí es como si le añadís un decimal, sería 100. ¿Es la P más pequeña que 100? No. La P tendría que ser menor que 0,025. ¿Es la P más pequeña que 0,025? Pues la P sí que es más pequeña que 0,025. ¿Lo veis, no? Y la P es más pequeña que 0,05, pues la P también es más pequeña que 0,05. A ver, yo he puesto la B entre comillas, yo creo que en realidad valen las tres. 16. Con los valores reales de la tabla NOVA presentados en la situación 2 y un nivel de confianza del 95%, ¿cuál sería el valor crítico? Bueno, pues ya sabéis que el valor crítico es el que separa la zona de aceptación de la hipótesis nula de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Para calcular el valor crítico me voy a una tabla con los grados de libertad de una f de Nedecorp 2,12 correspondiente a 0,95 y el valor crítico sería 3,885. Respuesta correcta sería la A. 17. Si las diferencias entre las medias en la escala de satisfacción marital de los tres grupos fuesen las que ahí aparecen, tomados 2 a 2 son las que se presentan en la siguiente tabla. Si se establece un nivel de confianza del 95%, ¿entre qué grupos
hay diferencias significativas. Bueno, lo primero que tengo que tener claro es que mm, para que el test sea significativo, bueno, que el test es significativo al menos para una de las parejas. Lo primero que tengo que tener claro es que el test es significativo. Por lo tanto, como quiera que el test es significativo, yo sé que existen diferencias entre al menos uno de los grupos, con lo cual tiene sentido, dentro de los estudios a posteriori, ver entre cuáles de ellos. Y para ellos tengo que acudir a calcular el coeficiente de Schoeffel. Esa es la fórmula que aparece en el coeficiente de Schoeffel, una fórmula que en principio, si nunca la has manejado, da un poco de cocoria, pero vamos a ver que no es tan compleja. De hecho, la mayoría de lo que tengo ahí ya lo calculé. Lo único que me falta voy a ver es este sumatorio, que ahora después diremos qué es. A menos 1, pues en este caso valdría, pues evidentemente 3. La vale 3, por lo tanto A menos 1 sería 2. La F, pues la F crítica que antes calculé, cuidado que esta F no es la que veo aquí, es la F crítica, la que determina o la que marca el punto de separación entre la zona de aceptación y la zona de separación de la hipótesis nula. Esta valdría 3.885. La media cuadrática intra, pues la media cuadrática intra, fijaros que vale 4.5. La media cuadrática intra, 4.5, la correspondiente al error. Y este sumatorio es el que tengo que calcular. Pregunta, ¿qué representan los C sub bis y qué representan los N sub bis? Pues los C sub bis representan los coeficientes de las combinaciones lineales en la hipótesis nula o alternativa y las n subis el número de individuos que hay dentro de cada uno de los grupos. El número de individuos que hay dentro de cada grupo es 5. Todos los n subis valen 5. Bien, explicamos lo de los c subis. La primera comparación que yo podía plantear es para ver si es significativa la diferencia entre la media del primer grupo y la media del segundo grupo, ¿no? Siempre que voy a hacer una comparación entre medias me lo llevo todo a la izquierda. Pues en este caso, una vez que llego aquí, C sub 1 es el número que va delante de mu sub 1, que sería 1. C sub 2 el número que va delante de mu sub 2, que sería menos 1. Y C sub 3 el número que va delante de mu sub 3, que sería 0. Y para calcular en este caso el sumatorio de los C sub i al cuadrado entre n sub i, tendría que hacer 1 al cuadrado, que es 1 dividido entre 5, más menos 1 al cuadrado, cuidado que también es 1 dividido entre 5, más 0 al cuadrado, que es 0 dividido entre 5. Es decir, la cuenta eso queda 2 quintos. Para la comparación entre el primero y el tercero de los grupos, fijaros que la hipótesis nula o la alternativa, me da igual en cuál me fije, sería mu sub 1 menos mu sub 3 igual a 0. Llevándomelo todo hacia la izquierda, lo que me quedaría es, en este caso, que C sub 1 vale 1, que C sub 2 vale 0 y que C sub 3 vale menos 1. Por consiguiente, haciendo las operaciones, también vería que vale 2 quintos. Y en el caso de la comparación entre la media del segundo grupo y la media del tercer grupo, llegaría a la conclusión de que ese sumatorio también vale 2 quintos. Conclusión, en todos los casos, en las tres comparaciones, el coeficiente vale 3.74 y ese es el valor mínimo a partir del cual la diferencia entre la media pasa a ser significativa. Por consiguiente, si la diferencia entre la media del grupo bajo y el grupo medio era de 3.2, ¿qué puedo decir? Pues que entre esos dos grupos la diferencia no es significativa. Si la diferencia entre el grupo medio y el grupo alto vale 3 por 9, ¿qué puedo decir? Pues que en ese caso sí que es significativa. Y si la diferencia entre el bajo y el alto es de 4.2, ¿qué tengo que decir? Pues que en ese caso también es significativa. Conclusión, hay diferencia significativa entre el grupo medio alto y entre el grupo bajo alto. Y no hay diferencia significativa entre el grupo bajo y medio. 17 me pregunta ahora, si las diferencias entre las medias de escala entre grupos presentan diferencias significativas. Bueno, pues esta es la pregunta 17. La respuesta es la C, solo entre el alto con el medio y con el bajo. Situación 3. Pues cambiamos de situación. Me dicen que los siguientes datos representan el total de emisiones de CO2 por vehículo en toneladas métricas por vehículo y año. Aparecen dos variables, la variable X representa el año de fabricación de los vehículos y en la variable Y la cantidad de toneladas métricas que emite cada vehículo al año. Y en el problema, aparte de darme esos datos, me dan lo que vale la
desviación típica tanto de la X como de la Y. Muy bien. Tengo que tener claro que es un diseño en el que yo voy a tratar de evaluar si el tiempo, en este caso el paso del tiempo, que va aumentando, es un factor diferencial en la cantidad de CO2 que emiten los vehículos. Y algo más, es un diseño de regresión en el que voy a intentar hacer una previsión a partir de los datos de la X, de la Y, es decir, qué cantidad, por ejemplo, se espera emitir, por ejemplo, en el 2015. Bueno, es un diseño en el que hay dos variables, la variable X, que es el año de fabricación, y la variable Y, que son las emisiones de CO2. Y en un problema de análisis de regresión, estos son los valores que yo voy a necesitar. Para cada variable, su media y su desviación típica, y para las variables en conjunto, la recta de regresión, el coeficiente de correlación lineal y la B y la B sub 0, que son los ingredientes o elementos que aparecen en la recta de regresión. Lo que aparece delante de la X, que es la pendiente, cuando es positiva indica que conforme en este caso pasas el tiempo, los coches tenderían a emitir una mayor cantidad de CO2. Si fuese negativa indica una tendencia inversa, es decir, cuanto mayor es el paso del tiempo, menor cantidad van a emitir. Y la B sub 0 es, digamos, lo que se llama la ordenada en el origen. ¿Cómo se calculan todos estos valores? Pues yo os lo voy a explicar. Vamos a hacer aquí una parada a partir de la calculadora. Bastante sencillo. Cuando son pocos valores, es fácil y rápido hacerlo con la calculadora. Vale. Borro la pantalla y os voy a explicar desde el principio. Me voy al menú normal de la calculadora y tengo que ver cuál es el modo de cálculos estadísticos. Le doy a alfa y a menú, voy pasando con el joystick, con la botonera, y el modo 6, le doy al 6, es donde está el cálculo estadístico. En este caso, fijaros que estoy buscando un modelo de regresión, una recta, igual a más bx. Le doy al 2 y voy a introducir los datos de la X. El primero es, como veis, 2007, el segundo es 2008, el siguiente es 2009, el siguiente es 2010, el siguiente es 2011 y el último es 2012. Subo hacia arriba con el joystick y voy a introducir ahora los datos correspondientes a las emisiones de CO2. 1,01, 1,09, 1,07, 1,01, 0,91 y 0,90. Vale, borro la pantalla con esta tecla AC, All Clear, en inglés. Y ahora, para recuperar los datos de la variable, estos que aparecen aquí, le doy a la tecla de opción, esta que viene aquí, le doy al punto 2, cálculos de variables, y ahí tengo, por ejemplo, la media de la X, 2009.5, 2009.5. La desviación típica de la X, en esta calculadora, la desviación típica viene con sigma. Sigma X es la desviación típica. 1.7078, 1.7078, 1.707, me puso él. En relación con la variable y, pues en relación con la variable y, su media sería 0.9983, 0.9983, y su desviación típica, voy a bajar que no aparece, este sería 0.072, y otro decimal más que he puesto 4 decimales, 0.0722. Vale, os explico también de dónde sacar los parámetros correspondientes a la correlación. Borro la pantalla, le doy de nuevo a opciones y ahora está aquí en el 3, donde pone cálculos de la regresión. En el 3, donde pone cálculos de la regresión, fijaros que el número que va delante de la X, la pendiente de la recta de regresión, la B, vale menos 0.0328. Yo lo he cogido con 4 decimales. La B valdría menos 0.0329. La ordenada en el origen, pues la A, que llama él, sería 67.024761,9. Yo lo he cogido aquí con 4 decimales, 67.0248. Y el índice que marca la correlación entre las dos variables sería menos 0.7771, con 4 decimales. Antes de seguir, indicar que este coeficiente marca la correlación que hay entre las dos variables, que es una correlación negativa. Esto significa que a medida que pasan los años, la cantidad de CO2 va a tender a ir disminuyendo.
¿Es muy alta? Pues no es muy alta. Para que se considere muy alta tendría que estar o entre 0,85 y 1 o entre menos 0,85 y menos 1. ¿Qué significa que no sea muy alta? Pues que va a haber seguramente otros factores que también van a incidir en la cantidad de CO2 que se emite. También expresar que este valor de aquí, que representa la pendiente, lo que indica es por cada valor que aumente la X, es decir, por cada año que pase, la cantidad en la que se va a reducir el CO2 que se emite a la atmósfera. Es decir, por cada valor que aumenta la X, lo que en este caso disminuye al ser negativa, la cantidad de emisiones. Esto es lo que representa la pendiente. La ordenada en el origen también tiene su significado matemático. Su significado matemático es cuando la X vale 0, la cantidad que se estaba emitiendo. En este caso, fijaros que X igual a 0 no tiene sentido en el problema. Hay muchos problemas en los cuales el sentido matemático no se puede trasladar al problema en concreto. Bien, pregunta 18. Considerando el esfuerzo llevado a cabo por las empresas constructoras de coches en reducir las emisiones de CO2, en un test inferencial de la pendiente entre X e Y pondríamos a prueba cuál sería la hipótesis que tendríamos que poner a prueba. Pues hombre, si queremos valorar ese esfuerzo, tendríamos que ver que no solamente a la vista de estos datos que yo tengo aquí, que es lo que yo he analizado, si yo puedo analizar que en la población, la beta es que, pues en la población lo que yo quiero valorar es que la beta fuese menor que 0. La beta es en la población la pendiente, el valor que representa lo que en este caso, si fuese negativa, disminuiría las emisiones cada año que pasa. Como me preguntan por la hipótesis nula, pues la hipótesis nula siempre es la contraria. Ese es el contraste que yo tengo que hacer. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. 19. En el informe del estudio se nos ha indicado la siguiente acerca del ajuste global de la recta de regresión para pronosticar las emisiones de CO2. Nos dicen que la F vale 6.099 y me dan los grados de libertad. Y esto significa que, pues eso es lo que tengo que valorar. Bueno, si veis, dentro de los análisis que se pueden llevar a cabo, dentro de los contrastes, hay uno de ellos que vale para evaluar el modelo de regresión mediante una tabla ANOVA. Mediante esa tabla ANOVA, la F la puedo calcular de dos formas diferentes y en este caso me dan el valor de la F. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues si el valor de la F es significativo con la probabilidad que me piden, ¿no? Me hablan de dos probabilidades en el problema. Me hablan de una probabilidad del 95% y de una probabilidad del 99%. A ver, más que probabilidad del nivel de confianza. De un nivel de confianza de 0.95 y de 0.99. Pues voy a calcular en ambos casos cuál sería el valor crítico correspondiente con la F14. En el primer caso sería 7.709, en el siguiente caso 21.198. ¿Qué ocurre en ambos casos? Pues en ambos casos, fijaros que el estadístico del contraste cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Qué puedo decir entonces? Pues que el test o el resultado no es significativo. 20. En un estudio nos han indicado lo que vale el sumatorio de la suma de cuadrados residuales. Esto que aparece aquí. Esto es lo que me dicen lo que vale 0.012. Esto significa que el estimador de la varianza de los errores vale aproximadamente, bueno, ¿qué es lo que tengo que tener claro? Que para estimar la varianza dentro de la tabla ANOVA, tengo que fijar en la media cuadrática. Como hablan de la varianza de los errores, de los residuos, que es como se llama en este contexto los errores, pues tengo que mirar aquí. ¿Cuánto vale entonces la varianza o la media cuadrática de los errores o de los residuos? Pues la fórmula es lo que tengo a la izquierda, que vale 0.012, dividido entre n menos 2, en este caso entre 4. Y eso me da como resultado 0.003. D, respuesta correcta. 21. Utilizando la recta de regresión para predecir la Y a partir de la X, me dan la recta de regresión para predecir la Y a partir de la X, claro que los valores son bastante parecidos a los que nosotros tenemos. Podemos afirmar que la emisión de CO2 de los coches en el año 2022 sería, por lo que os decía antes, una de las aplicaciones de la recta de regresión es que permite predecir o estimar valores de la variable. ¿Qué tengo que hacer? Pues donde pone X, poner el valor correspondiente, en este caso 2022. Sustituyo y hago las operaciones y eso me queda
0,299, que es la respuesta C. 22. El estadístico del contraste para poner a prueba el coeficiente de correlación entre X e Y vale aproximadamente, bueno, pues aquí aparecen dentro de los contrastes que se pueden llevar a cabo, el correspondiente para poner a prueba el coeficiente de correlación. Esta es la forma de calcular el estadístico del contraste, una study student. Sustituyendo, tengo todos los valores, pues tendría que el valor correspondiente vale menos 2,47, por redondeando a dos decimales, pues la respuesta sería la A. 23. La fórmula para calcular la variación muestral de Y que puede atribuirse a X en porcentaje utilizando la recta de regresión vale, bueno, pues eso es una pregunta teórica. La R, la RXY, la R representa la correlación entre las dos variables y al cuadrado representa la proporción de la variabilidad de la variable Y que es explicable a partir de la variabilidad de la variable X. En tanto por ciento, pues simplemente multiplicado por 100. Es decir, que si R cuadrado me queda, por ejemplo, 0,75, multiplicando por 100 sería 75%. ¿Qué representa ese 75%? Pues que el 75% de la variabilidad de la variable dependiente Y se puede expresar a partir de la variabilidad o de las variaciones en la variable X. La A sería la respuesta correcta. 24. En la figura de arriba se muestra un ejemplo del análisis de regresión simple. ¿Qué supuesto de la regresión no viene expresado? Bueno, el análisis de la regresión se basa en que para cada una de las puntuaciones, los errores que marcan la distancia entre el valor que la recta da y el valor real se distribuye de una manera normal, ¿vale? Y que siempre la distribución sigue la misma forma. Entonces, el supuesto de homocedasticidad sí viene expresado, fijaros que todas tienen la misma forma. El supuesto de independencia entre las observaciones no aparece y en la de la normalidad de la variable pronosticada también aparece. Fijaros que todas estas tienen aspecto de curva normal. Por lo tanto, el que no se observa es el de la independencia de las observaciones. Pregunta, como yo siempre digo, de dejar para el final, es decir, de no responder salvo que vaya muy justa la cosa. Y la pregunta 25, pues del estilo de la de antes, una pregunta teórica, me dice que en la correlación parcial, dada una variable predictora x sub 1, el cuadrado de su correlación con la variable predictoria es una correlación de orden 0. La contribución de otras variables independientes presentes en el modelo se elimina tanto de la variable predictora x sub 1 como de la variable pronosticada y. Y se elimina la contribución de otras variables predictoras de la variable pronosticada y. Bueno, me hablan de la correlación parcial, la respuesta correcta es la B. Pregunta, bueno, también muy teórica, podríamos decir. Y con esto terminamos el examen. Salvo algunas preguntas, como veis, un poco teóricas, pues hombre, yo creo que la mayoría es, en conjunto, podríamos decir, asumible.